El motivo de mi presencia en el departamento Esquina, desde hoy, la primera hora de esta mañana, hasta el domingo próximo, a últimas horas del domingo, una presencia intensiva. Los sacerdotes, el párroco, los vicarios, el diácono, las consagradas y los consejos pastorales han preparado un cronograma interesante, intenso, para esta visita. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es que estamos en el año vocacional diocesano. Y en este año vocacional diocesano, con este lema que es el joven, para que te fijes en él, yo me propuse este año no realizar visitas pastorales como las que realicé años anteriores, que tienen su objetivo, su metodología, su finalidad, sino que este año dije, voy a procurar recorrer, aunque no llegue a todos los colegios secundarios, a los terciarios, a los centros universitarios, con un mensaje en clave vocacional. Me propongo dos cosas. Por un lado, que la gente pueda experimentar la cercanía de la persona del obispo, porque habitualmente, ¿cuál es la costumbre? Vemos al obispo revestido para la fiesta patronal, con la mitra, con los ornamentos propios, con el báculo, y a veces es una figura que puede ser hasta distante, y más de allí a veces no conocemos del obispo. Entonces, en esta visita a los jóvenes, por un lado les cuento parte de mi historia, parte de mi vida, pero no para hablar de mí, porque hablar de uno mismo es vanidad, es para dar testimonio de la obra de Dios en mi vida y a través de mi vida. Y eso me permite ir captando la atención e ir haciéndole una propuesta. Voy llevando a lo largo de toda la diócesis, con distintas presencias, distintos resultados, distintas intensidades, voy llevando un mensaje, la necesidad de que todo joven en su vida tenga preguntas, se haga preguntas, desde las más superficiales a las más hondas y profundas, hasta llegar a tener preguntas vitales, preguntas existenciales. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Para qué estoy? ¿Cuál es el sentido de la vida? Porque la primera gran vocación que tenemos es la vocación humana. No somos ángeles ni bestias, somos seres humanos. Entonces me interesa mucho en este contacto con los jóvenes, además de conocerlos y escucharlos, procurar sembrar el sentido de la vida, para que su corazón se empiece a llenar de sentido. Tenés que escucharlo, ¿qué le plantean hoy? Si bien hoy estuvo en algunos colegios rurales que por ahí tienen una problemática distinta a los chicos de acá, ¿con qué se encuentra? ¿Qué los sorprende? ¿Cómo puede ayudar a los chicos en ese ida y vuelta? En el recorrido del día de hoy no he tenido prácticamente preguntas, porque me tocó este sector que he recorrido, donde los chicos son más bien un poco más tímidos, más retraídos, pero puedo percibir la atención que prestan, el respeto. Puedo percibir lágrimas que empiezan a correr por los ojos. Puedo percibir corazones que se van sensibilizando. Entonces, me parece sumamente importante e interesante el sentido de la vida, como la primer gran vocación, la vocación a ser personas humanas. Monseñor, perdón, en esas lágrimas que usted ve y seguramente con algunos en otros departamentos pudo haber charlado, los chicos del campo o de la ciudad, esos jóvenes, ¿qué problemáticas le plantean? Esas lágrimas son de frustración, de abandono, de olvido. ¿Qué es lo que más usted observa en la juventud? En la línea de lo que vos decís, yo percibo un profundo vacío vital y existencial en el corazón de los jóvenes, no de todos, pero sí de muchos.
y percibo que ese vacío los lleva a buscar llenar, para darle sentido a su existencia. Y es allí donde a veces se generan confusiones, es allí donde a veces se desata el camino de la adicción, sea alcohol, sea tabaco, sea droga. Es allí donde se desata a veces, y estaría como detrás, el fenómeno del suicidio. Hay departamentos dentro de la diócesis, por mencionar Mercedes, Curuzú, Cuatillá, donde es muy recurrente el fenómeno del suicidio juvenil. Y detrás de esa decisión puede haber 1000 motivos, pero pareciera que esta es una constante, el sentido de la vida. Por eso, en este año vocacional, lo primero que procuramos expresar con la cercanía, voy tratando de contarles, miren, Dios me permitió a lo largo de mi vida tocar la muerte de cerca. En mi papá, porque me tocó acompañarlo en la enfermedad hasta la muerte, en mi madre después, a un joven que se ahogó de mis brazos, siendo compañero del grupo juvenil, y el hecho de tocar la muerte tan de cerca, el hecho de tocar el dolor, el sufrimiento, el misterio del dolor, todo eso a mí, en lo personal, me llevó a formularme preguntas y a procurar encontrar respuesta primero en la ciencia, luego en la filosofía. Y ciencia y filosofía llegan lejos, pero no son suficientes. Gracias a Dios que tenía la religión. Entonces buscar en la teología. Esto es lo que voy procurando llevar a los muchachos, a las chicas, en los distintos encuentros. Y procurar sembrarle la necesidad. Muchachos, chicas, tengan preguntas, pregúntense en lo hondo y profundo. Y sepan a quién preguntar, porque no cualquiera es apto para dar respuesta. No cualquiera puede dar respuesta. Y es ahí donde les sugiero que busquen respuesta cuando vean una persona íntegra, una persona realizada, una persona de pie, una persona feliz, una persona que seguramente supo tener preguntas, encontró respuesta, por eso está de pie, con dignidad, realizada. Una persona que haya encontrado su lugar en la historia, en el mundo, en la sociedad y también en la iglesia donde se congregue. Entonces, este es el mensaje central que vamos llevando, ¿no? Al final termino hablando de las vocaciones específicas a las cuales Dios solo sabe y Dios le puede llamar a cada uno. Pero el acento principal lo tengo puesto aquí, ¿no? Este año el lema es: ¿qué es el joven para que te fijes en él? Exactamente. Y qué lindo descubrir esto. Fijarse es mirar. Fijarse es mirar. Para Dios, dice San Juan de la Cruz, para Dios mirar es amar. Por lo tanto, dejarse mirar por Dios es dejarse amar. La experiencia de experimentar el ser amado, de allí brota la capacidad de corresponder con amor a aquel que nos amó primero. Eso es lo que llena el vacío que a veces muchas personas tienen en lo hondo y profundo de su corazón, ¿no? El no haberse sentido amados. Como complementando esto, yo acompaño en mi tarea de obispo la pastoral carcelaria a nivel nacional y la pastoral de las adicciones y la drogadependencia a nivel de la región. Y tanto con las personas privadas de libertad como personas que intentan salir de las adicciones, encontré el mismo fenómeno, que debido a ese vacío vital los llevó a empezar a tener un consumo problemático de sustancias y cayeron en la adicción, o los llevó a delinquir. Y muchos me dicen: Padre Adolfo, obispo, si yo hubiera tenido preguntas, si yo hubiera tenido respuestas, si mi vida hubiera tenido sentido, si yo hubiera sabido quién soy, de dónde vengo, a dónde voy, si hubiera sabido pararme. Por lo tanto, es el sentido de la vida. Creo que quizás lo más delicado
que estamos viviendo en este momento es el sentido de la vida. Es lo que más estamos adoleciendo. El sentido de la vida que hoy incluye, porque todo está interrelacionado, dice el Papa Francisco, hoy incluye todo el tema ecológico. ¿Por qué no sabemos cuidar y administrar la casa común? ¿Qué nos está pasando en la Amazonía? ¿Qué nos está pasando? Esta tragedia tremenda en lo ecológico. ¿Qué nos está pasando? En el fondo es por este sinsentido, ¿cierto? Entonces, debido a todo esto es que yo me siento muy motivado, ¿no? Y por otro lado, viendo esta profunda actitud de acogida que hay en los colegios, en las escuelas, en los terciarios, en todos los ámbitos formativos que nos abren la puerta de par en par, entonces estoy aprovechando, digamos así, esta circunstancia para que conozcan más de cerca al obispo. Y por eso les cuento parte de mi historia, se ríen mucho con parte de mi historia, y le cuento mis preguntas, y le cuento cómo hice el discernimiento, y le cuento de mis enamoramientos, y le cuento de mis opciones, y le cuento de mis crisis. Y entonces, claro, ven que la figura del obispo es un ser humano, que viene de una familia, que tiene una historia, que tiene sus caídas, sus levantadas, ¿cierto? Y termino diciéndole, miren, una persona llega a ser tal cosa en la vida porque supo tener preguntas y porque supo encontrar respuestas. Y por eso los invito a tener preguntas, a buscar dónde satisfacer y encontrar la respuesta en la ciencia, en la filosofía, en la teología. Monseñor, bueno, si bien estuvo recorriendo las localidades, en una forma más exhaustiva, digamos, pudo analizar al joven, cómo ve al joven, cuál es la característica del joven de estas generaciones. El joven de esta época tiene muchas características, ¿verdad? Tiene muchas... creo que es un joven que en lo profundo, cuando uno lo motiva, puede tener una actitud de búsqueda de sentido. Es un joven que es capaz de abrirse a la solidaridad siempre que uno logre tocar los resortes profundos del corazón solidario del joven. Es un joven que aparentemente hoy está absorbido solo por la tecnología y por las redes sociales, pero sin embargo un joven sensible sobre todo al tema de lo ecológico. Hay mucha sensibilidad hacia y conocimiento que en otra época a lo mejor los adultos de hoy no teníamos. A veces todo esto no se traduce en un compromiso coherente. Hay muchos que sí, ya van teniendo ese compromiso coherente con la vida, con la formación, con el estudio, con la familia, con la ecología, ¿no? Pero creo que la primera actitud nuestra tiene que ser una actitud de profunda escucha. Los jóvenes hoy piden ser escuchados, pero en su tiempo, en su ritmo, cuando ellos necesitan. Los horarios juveniles no son los horarios de nosotros los adultos. Nos desinstalan, nos desubican. Cuando nosotros queremos dormir, ellos quieren hablar. Cuando queremos nosotros hablar, ellos en ese momento no están en sintonía. Por lo tanto, nos toca a nosotros ver cómo acercarnos. Creo que ha sido muy ejemplificador lo que hizo el Papa Francisco con el sínodo de los jóvenes, donde el Papa convocó a nivel mundial a los jóvenes del mundo, y no solo a los cristianos, no solo a los católicos. Hubo jóvenes que se profesaban agnósticos, ateos, pero también hay que escucharlos a todos. Y los jóvenes en general han participado en este sínodo de los obispos en octubre del año pasado, y fruto de ese sínodo el Papa nos ha regalado ahora un documento bellísimo que yo les recomiendo a todos, Christus Vivit. Precioso el documento, que está dirigido no solo a los jóvenes, sino a toda la Iglesia, a toda la humanidad.
porque el Papa dice, este documento es para rejuvenecer la Iglesia. Y allí el Papa pone, por ejemplo, este testimonio de jóvenes. Yo lo he citado en una confirmación que tuve aquí, no me acuerdo qué fecha, pero estuve haciendo confirmaciones, y tomé solamente como homilía la frase de uno de estos jóvenes, Carlo Acutis, que tiene una frase que es impresionante. La frase dice así: todos nacemos siendo originales. ¿Por qué en el camino de la vida nos volvemos fotocopias? Si nacimos originales, ¿por qué morimos siendo fotocopias? Que lo diga un adolescente, esto es profundo, es muy profundo. Por lo tanto, el Papa nos invita a asomarnos a la vida de estas personitas que con pocos años cronológicos tienen mucho que aportar a la Iglesia y a la sociedad. Monseñor, usted durante la charla 2 veces repitió al inicio y en medio la necesidad de las preguntas y del diálogo de la fe con las ciencias, con la filosofía y con otras disciplinas. ¿Podría ampliar un poco más ese concepto ante una realidad donde muchas veces y muchas iglesias, incluyendo hermanos separados, son fundamentalistas o literalistas a la hora de leer, por ejemplo, la Biblia o en los conceptos de la fe? Sí. Para nosotros, el que creó al hombre y creó la inteligencia es el que se reveló y nos regaló la fe, Dios. La inteligencia del ser humano es capaz de buscar y encontrar la verdad. Por lo tanto, los caminos de la razón, los caminos de la inteligencia, no están opuestos a los caminos de la fe, no están opuestos. De hecho, hay un documento del Papa San Juan Pablo II, Fe y Razón, Fides et Ratio, de tiempo atrás. Es decir, a veces nosotros por desconocimiento, por 1000 motivos, contraponemos las cosas. Por eso, qué lindo que las preguntas siempre procuremos evacuarlas desde lo más cercano y lo que podemos constatar como es la ciencia. ¿Qué nos dice la ciencia? Desde la razón, desde la inteligencia. ¿Qué nos dice la razón a través de las últimas causas en la filosofía? ¿Qué nos dice el Dios que creó al ser humano inteligente a través de la fe? Por lo tanto, tener una actitud de amplitud, una actitud de apertura, porque Dios nos habla de muchas maneras, en la naturaleza, en la creación, en la ciencia, en la filosofía, en las grandes religiones históricas. Nos habla de 1000 maneras. Para nosotros cristianos nos habla en plenitud en Jesucristo, porque para nosotros Él es la plenitud de la revelación. Dios, después que nos habló en Jesús, Dios no tiene otra palabra que dirigir al ser humano. Entonces, esta es la fe cristiana, católica, pero uno tiene que tener una actitud de respeto a los distintos acercamientos a la fe. Por eso creo que yo voy invitando a los jóvenes a tener preguntas y a buscar respuestas, no en cualquier lado, y le oriento, vamos por aquí, vamos por allá, vamos buscando, ¿no? Y a nivel que va profundizando su camino de búsqueda, va a llegar a preguntarle al propio Dios: Señor, que me diste la vida, ¿para qué me la diste? Me dijeron que vos me diste la vida, que vengo de vos y que voy a vos. ¿Qué sentido tiene mi existencia? Para mí es fundamental, hoy más que nunca, que el ser humano encuentre el sentido de su vida. Creo que muchísimas cosas podrían ser ordenadas, corregidas e encausadas si tuviéramos un correcto sentido de la vida. Por eso, en este año vocacional en el cual estamos, lo fundamental es ayudar a encontrar el lugar de cada uno en la historia, en la humanidad, en la sociedad, para que habiendo encontrado el lugar, empujemos la historia hacia su plenitud, empujemos la sociedad, la dejemos mejor. Pensemos en los próceres de nuestra patria, gente que encontraron su lugar.
A lo mejor no están canonizados como los santos canonizados en la iglesia, pero hay un reconocimiento de toda la patria hacia estos próceres que supieron encontrar un lugar y empujaron la historia, no dejaron la historia lo mismo que la encontraron cuando llegaron a la vida. La empujaron, la hicieron más madura, aportaron, contribuyeron. Cada ser humano, suelo preguntar a los jóvenes, ¿existen dos huellas dactilares iguales? No, me dicen. ¿Qué significa eso? Que cada ser humano es único, es irrepetible. Por lo tanto, Dios tiene un sueño único e irrepetible para vos, porque vos sos único. Y lo que Dios quiso y quiere mostrar a través de cada uno es algo único, único. Esto es importante. Creo que si desde esta perspectiva nosotros nos embarcamos, la sociedad, le podemos aportar mucho a la sociedad. Podemos aportar mucho a la familia, podemos aportar mucho a la iglesia. Por eso me interesa sobremanera el año vocacional. Un año vocacional que no sería una equivocación garrafal pensar que es reclutar algunos para que vayan al seminario o algunos para que vayan a la vida religiosa. Esto, como consecuencia final, también. Pero lo principal es descubrir el sentido de la vida y desde allí ir construyendo, desde allí ir respondiendo, desde allí ir correspondiendo. En el fondo, esta propuesta es una explicitación de lo que Dios me permitió vivir a mí. Si yo no hubiera tenido preguntas, si no hubiera encontrado respuesta, si no hubiera tenido gente adulta que me dio una mano y me enseñó a preguntarme, y me enseñó a tener respuesta, y me tendió una mano. Bueno, esto que hicieron conmigo yo quiero que hagamos con los jóvenes. La iglesia quiere que hagamos con los jóvenes. Por eso, todo con los jóvenes. No solo organizar cosas para los jóvenes, todo con los jóvenes, con los jóvenes. Y estamos viviendo una etapa bella en la diócesis de la pastoral de juventud. Hacía mucho que no vivíamos esto, quizá fruto de todo lo que se ha caminado en la diócesis. Hoy por hoy los 7 departamentos de la diócesis tienen su equipo de pastoral de juventud, trabajando con distintos ritmos, pero estupendamente. Así que, bueno, yo esto es lo que le quería contar, ¿verdad? Y estoy muy contento porque esto a mí me permite multiplicar el auditorio enormemente, ¿no? Si me permite una pregunta más, va a participar creo que uno de los días en el foro Esquina 2030, donde se viene pensando una esquina para 2030. Yo quiero levantar un poco más la mirada y aprovechando que tenemos un abierto. ¿Qué mundo, qué humanidad, qué iglesia espera usted o le gustaría ver y vivir en el 2030? Que no perdamos, sino que recuperemos y apostemos a nuestra condición humana. Creo que nos estamos deshumanizando al galope. Nos estamos deshumanizando corriendo detrás de ídolos con pies de barro. Estoy usando imágenes bíblicas, ¿no? Pero estamos perdiendo lo genuino, lo propio. Por lo tanto, una primera cosa sería que no sigamos esta carrera de deshumanización, sino que al contrario, apostemos a ser seres humanos. En esta concepción antropológica que incluye la naturaleza, la creación, la ecología, donde está todo interrelacionado. Hoy día la concepción del hombre es una concepción que incluye a todos los seres humanos, pero que incluye al universo, que incluye el cosmos, que incluye la naturaleza. La deshumanización se está traduciendo en destrucción ecológica, se está traduciendo en destrucción de nuestra casa común. Y todo por el prurito de el tener y del acumular, llámese dinero, llámese poder. Entonces, si perdemos esto, perdemos lo propio nuestro. Por lo tanto, creo que necesitamos reencauzar el rumbo, ver cómo
volver a apostar a nuestra condición humana. Es lo primero, porque si esto no lo tenemos, ¿de qué nos vale abundar en otro tipo de bienes? Si pierdo la gran novedad que tengo de ser persona humana, ¿de qué me sirve lo demás? Dicho en palabras de Jesús, ¿de qué le vale al hombre ganar el mundo si pierde su propia vida? ¿De qué le vale? Entonces, uno podría hablar de un montón de cosas que quisiéramos, igualdad de derechos, quisiéramos una vivienda digna, todo eso también, pero siendo humanos, sin perder la condición humana. Porque si perdemos esto, nuestra tierra, ¿qué sentido tiene? ¿Cree que el joven es consciente de que se está perdiendo la condición humana? Creo que muchos, o algunos por lo menos, vamos tomando conciencia de esto y vamos apostando a tratar de vivir toda la implicancia que tiene la vida humana en la relación con la trascendencia, llámese Dios, llámese Jesús para nosotros, en la relación con los demás, en la relación con uno mismo, en la relación con la naturaleza. Creo que los jóvenes van creciendo en esta realidad cultural y los adultos le vamos dejando una realidad con estas características. Entonces, tenemos que ver cómo reencauzarnos en esto, ¿no? Y seguir apostando, porque pareciera que el único problema, por lo menos en la Argentina del cual se habla, es la economía, como el único criterio. Y hay un montón de otros criterios. Hay un montón de otros elementos, no es solo esto que incide mucho, pero hay un montón de otras cosas que tenemos que incluir. Me alegró mucho la vez pasada ver un programa donde jóvenes, apostando desde una conciencia ecológica, están haciendo muchas movidas, tratando de generar en el mundo adulto, tratando de generar en los sectores políticos, ¿verdad? Que justamente buscando respuesta, qué opción y qué propuesta tienen para el tema ecológico, para el tema agua para todos, oxígeno para todos, biodiversidad para todos. Es importante, pero para eso tenemos que despertar mucho, Estamos como nubilados por todas las luces que brillan y nuestra sociedad se encarga de, sobre todo en Occidente, de hacernos brillar muchas luces. Y brillan muchas luces, pero que pueden ser luces de bengalas que se extingan pronto. Nuestra diócesis tiene en su jurisdicción nada más ni nada menos que los esteros del Iberá. Y a lo largo de esta charla permanentemente ha tocado el tema de la casa común. Aparentemente hoy los esteros del Iberá estarían entrando en esa suerte de luces de bengala, de tratar de traer un corredor para un turismo internacional, con hoteles de categoría que circundarían en los famosos esteros del Iberá, con lo que esto implica para la contaminación de un ecosistema natural. ¿Qué nos puede decir sobre eso? ¿Tiene pensada alguna acción? ¿Lo están viendo, lo están estudiando como presbiterio, como iglesia de Goya? Primero, creo que es importante como fuente de ingreso genuino todo lo que pueda ser el turismo como tal, pero que no sea el único valor la rentabilidad económica. Que sea respetando la vida, respetando la naturaleza, respetando los derechos de los autóctonos, respetando los derechos de los pobladores de toda la vida, sin hipotecar ni vender lo nuestro, lo que es nuestro, propio, lo que es de la gente, ¿no? Entonces, sobre este tema
sé que hay grupos que han estado trabajando, ¿cierto? Sé que hay sacerdotes de la diócesis que han estado embarcados en reflexiones sobre esto. Yo en lo personal, mucho todavía no logré involucrarme, pero supe escuchar a Julián Cini, supe escuchar al padre Víctor Hugo Arroyo, supe escuchar a otros sacerdotes, y no solo de Goya, que ellos pertenecen a mesas de diálogo y de reflexión y de toma de conciencia. Los documentos del magisterio de la Iglesia sí aportan luz. Desde el magisterio y de la doctrina social de la Iglesia se aporta luz a estas situaciones y circunstancias. Yo la sintetizaría en esto. Está bien promover el turismo como fuente de ingreso, pero que no sea a costo del deterioro, ¿cierto? Ni la destrucción de la naturaleza, ni de las especies vegetales, animales, ni de la contaminación, ni que tampoco sea un reducto exclusivo para gente poderosa económicamente, donde el común de los mortales no tengamos acceso. Creo que salvaguardando todos esos detalles habrá que, ir caminando por ahí, ¿cierto?